Mi esposa llegó a casa del trabajo con marcas de besos en el cuello y el fuerte perfume de otro hombre impregnando su ropa. Lo miré fijamente, traté de encontrar una explicación racional, pero lo único que me vino a la mente fue la brutal y aplastante posibilidad de una traición. La mente de un hombre enamorado siempre quiere creer la reconfortante mentira en lugar de la devastadora verdad, pero había algo allí, algo que no se borraría con una excusa barata. Y entonces hice la pregunta, directa, sin rodeos, sin margen de maniobra. ¿Por qué esas marcas de besos? ¿Y a quién pertenece ese perfume de hombre? ¿Me estás engañando? Su silencio fue la primera respuesta. Un silencio prolongado, lleno de un peso que intentó contener, pero que pronto se derrumbó cuando sus ojos vacilaron. Y entonces llegó la mentira. Débil, mal construido, dijo con la vacilación de quien ya ha sido desenmascarado antes incluso de abrir la boca. Yo, no sé de qué estás hablando. Esto debe ser un error. Un error. Como si fuera un idiota. Como si no conociera el olor de otro hombre en mi casa, en mi boda. Como si no reconociera un beso que no era mío. La traición, cuando se descubre, no viene sola. Trae consigo un torbellino de emociones violentas. Primero, la negación. El deseo de creer que todo fue un malentendido. Pero luego viene la ira. Una ira sorda y corrosiva que te aprieta el pecho como un puño invisible. Mi mente gritó, revivió momentos, escenas que antes parecían insignificantes, pero que ahora adquirieron un nuevo significado. Los mensajes que empezó a esconder, los horarios cada vez más irregulares, el móvil que nunca salía de su bolsillo. Pequeñas señales que antes eran ignoradas por amor ahora eran pruebas. Prueba de que me engañaron, de que me pusieron en ridículo. Y peor, mientras yo me dedicaba, mientras intentaba que este matrimonio funcionara, ella estaba en otros brazos, en otro olor, en otro cuerpo. No lo enfrenté de inmediato. Solo miré. Observé su patético intento de parecer ofendida, de cambiar la situación, de hacerme dudar de lo que mis propios ojos estaban viendo. Observé su nerviosismo cuando intenté abrazarla, cuando intenté olerla más de cerca. Ella se apartó, como si mi piel quemara la suya. Y en ese momento lo supe. Sabía que no era una suposición, no era paranoia. Tenía una mujer que ya no me pertenecía. Una mujer que, de alguna manera, ya me había dejado, pero permaneció a mi lado por conveniencia, por miedo o quizás por culpa. El divorcio se anunció esa misma noche. Sin gritos, sin peleas. Solo con la certeza implacable de que ya no quedaba nada que salvar. Intentó discutir, intentó poner excusas, incluso intentó culparme. Pero ya no escuché. Ya no sentía nada más que vacío. Un abismo abierto entre nosotros dos, un abismo que no se podía cerrar. El amor que sentía todavía estaba ahí, pero ahora era un amor enfermo, contaminado y podrido. Y así la dejé. La dejé atrás, junto con todas las promesas incumplidas y las noches de insomnio. Pero la traición tiene un precio. Siempre lo hay. Ella no solo destruye un matrimonio, sino que destruye al infiel. Porque la euforia de lo prohibido tiene fecha de caducidad. Porque lo que se construyó sobre mentiras no resiste el paso del tiempo. Cuando comencé de nuevo mi vida, cuando me permití encontrar un nuevo camino, se hundió. No de inmediato. No tan rápido como me gustaría. Pero el tiempo es cruel con quienes lastiman a quienes los aman. Y cuando por fin se dio cuenta de lo que había hecho, cuando por fin comprendió que había desechado el amor verdadero por una ilusión fugaz, ya era demasiado tarde. Pero el destino tiene formas inesperadas de devolvernos todo lo que quitamos a los demás. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, cuando las consecuencias de la traición cayeron sobre ella como un castigo inevitable, el mundo que había construido se vino abajo. El hombre por el que tiró todo por la borda la descartó sin dudarlo. Perdió su reputación, perdió sus certezas, incluso perdió la admiración de quienes alguna vez la amaron. Y cuando intentó regresar, cuando intentó encontrar en el pasado la salvación para el presente que se había convertido en una pesadilla, lo único que encontró fue el vacío. El destino es cruel con quienes juegan con los sentimientos ajenos. Y al final se dio cuenta de que el mayor error de su vida no fue engañarme, sino creer que podía salirse con la suya. El tiempo siempre exige,
siempre devuelve, y esta vez apenas comenzaba. Bienvenido al canal donde se expone sin rodeos la verdad sobre las trampas. Aquí nunca apoyamos la infidelidad, al contrario, nuestras historias ficticias muestran el impacto devastador que la traición tiene en la vida de las personas. Cada mentira tiene un precio, cada elección equivocada tiene consecuencias y el dolor de quienes son traicionados nunca queda impune. Prepárate para una historia intensa, llena de giros y emociones profundas. Una historia que te conmoverá y te recordará que quien juega con amor, tarde o temprano, paga el precio. Ahora, respira hondo, porque lo que viene a continuación te va a sorprender. Richard nunca ha sido un hombre de grandes exageraciones. Su vida siempre siguió un ritmo tranquilo, guiado por el trabajo duro, la lealtad y la creencia de que el amor verdadero era algo que se construía día tras día. Cuando conoció a Emily, hace más de 10 años, supo desde el primer momento que quería pasar el resto de su vida con ella. Tenía un brillo especial en sus ojos, una forma dulce de hablar y una presencia que parecía iluminar cualquier habitación en la que se encontraba. Los dos se enamoraron rápidamente y construyeron juntos una relación sólida, que parecía hecha para durar para siempre. El matrimonio surgió de forma natural, sin prisas, sin dudas, solo con la certeza de que estaban exactamente donde debían estar. Se instalaron en una hermosa casa a las afueras de la ciudad, un lugar espacioso, cómodo, donde imaginaron formar una familia y vivir los mejores años de sus vidas. Richard siempre fue un marido presente. Trabajó duro, pero nunca dejó de dedicar tiempo a Emily. Le gustaba preparar el desayuno los fines de semana, sorprenderla con pequeñas muestras de cariño y recordar detalles que muchos hombres pasaban por alto. Era el tipo de persona que se preocupaba, que se esforzaba en mostrar amor no solo con palabras, sino también con acciones. Emily, por otro lado, siempre ha tenido una energía diferente. Era más expansiva, más sociable, le encantaba estar rodeada de gente, le gustaba el bullicio de la ciudad, las cosas nuevas del mundo. Tenía un espíritu inquieto, pero siempre le hacía creer a Richard que eso no significaba insatisfacción, solo una personalidad más agitada. Le gustaba contar historias, reír a carcajadas, hablar de sus sueños y de cómo quería lograr algo grande en la vida. Él la admiraba por eso. Desde el inicio de su matrimonio supo que ella no era del tipo que se contenta con una rutina monótona, y por eso se esforzó en hacer de la vida con ella algo especial. El tiempo, sin embargo, tiene una forma cruel de desgastar incluso las estructuras más fuertes. Pasaron los años y el matrimonio, antes lleno de pasión y espontaneidad, fue absorbido por la previsibilidad de la vida adulta. Richard todavía estaba enamorado, pero notó que Emily ya no parecía tan presente. El brillo de sus ojos disminuyó, las conversaciones se hicieron más cortas, los besos se hicieron más apresurados. Las cenas románticas se convirtieron en eventos esporádicos, las noches de cariño se volvieron raras y, poco a poco, la conexión que alguna vez pareció inquebrantable comenzó a volverse frágil. Intentó reavivar la llama, pero algo en él le decía que no era suficiente. Emily, a su vez, se sumergió cada vez más en su trabajo. Su puesto en una empresa de marketing le exigía cada vez más y, al mismo tiempo, le daba una sensación de propósito que de alguna manera sentía que echaba de menos en casa. El entorno corporativo era dinámico, lleno de desafíos, gente ambiciosa, conversaciones apasionantes sobre objetivos, nuevos proyectos y crecimiento. Era un mundo en el que se sentía viva. Richard, en cambio, veía el nuevo ritmo de su esposa como algo lejano, como un universo que no le pertenecía. Él no era parte de ese mundo frenético, esa energía vibrante que parecía motivarla. Pero él nunca se quejó. Él nunca impidió que Emily siguiera sus sueños. Al contrario, la apoyó, como siempre lo hacía. Los cambios fueron graduales. Emily empezó a llegar más tarde, a tener encuentros inesperados, a perderse en largas conversaciones por teléfono que terminaban con una discreta sonrisa en su rostro. Pequeños detalles que Richard notó, pero que nunca se atrevió a cuestionar. No quería parecer un marido controlador, no quería ser el que asfixia, el que desconfía, el que convierte el matrimonio en una prisión. Pero algo dentro de él le molestaba. Un instinto primario, una extraña sensación de que, aunque todo parecía normal en la superficie, algo era diferente. Él lo ignoró, trató de reprimir los malos pensamientos, convenciéndose de que el amor que se tenían era más fuerte que cualquier otra cosa.
Los fines de semana comenzaron a estar llenos de eventos en la empresa de Emily, de reuniones con compañeros de trabajo que en realidad nunca había conocido. El nombre de su jefe empezó a aparecer con frecuencia en las conversaciones, siempre acompañado de elogios, historias que demostraban su inteligencia, su carisma, su impecable liderazgo. Richard escuchó, sonrió, intentó participar, pero sintió que, de alguna manera, estaba cada vez más alejado de la vida de su esposa. Se preguntó si solo estaba en su cabeza, si era solo efecto del tiempo, la rutina, las responsabilidades que agobian a cualquier pareja. Hubo una noche en particular que destacó en la mente de Richard. Un día cualquiera, nada fuera de lo normal. Emily se fue temprano, dijo que cenó con sus compañeros de trabajo y volvería tarde. Él, como siempre, no se opuso. Él solo quería que ella lo disfrutara. Pasó la noche solo, preparando una cena sencilla, viendo una película, esperándola. Cuando llegó Emily, ya era pasada la medianoche. Estaba radiante, con un brillo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Su piel exudaba un perfume diferente, un aroma sofisticado y masculino. Él se acercó para besarla, pero ella volvió la cara con una sonrisa apresurada, alegando estar cansada. Richard se quedó allí, mirándola subir las escaleras. Algo dentro de él se agitó, una inquietud silenciosa que intentó ignorar. Tomó una copa de vino, salió al balcón, se sentó y miró el cielo oscuro. Intentó convencerse de que estaba exagerando, de que todo era paranoia. Pero en el fondo lo sabía. Sabía que algo andaba mal. Y una vez que ese sentimiento se asienta dentro de un hombre, no desaparece. Simplemente crece, silencioso e implacable. Durante los días siguientes, notó que su esposa estaba más distraída, como si su mente estuviera siempre en otra parte. Su tacto se volvió mecánico, sus besos fríos. Ella sonrió, pero fue una sonrisa automática y sin vida. Richard intentó recuperarla, intentó proponerle un viaje, una cena especial, cualquier cosa que pudiera reavivar lo que parecían faltar. Pero Emily se negó con vagas excusas. Dijo que el trabajo era exigente, que estaba agotada, que necesitaba espacio. Fue entonces cuando Richard se dio cuenta de que tal vez ya había perdido algo que ni siquiera sabía que estaba en juego. Simplemente no sabía lo que estaba por venir. Pasaron los días y Richard comenzó a notar que algo estaba cambiando ante sus ojos, pero no quería creerlo. El amor tiene esa cruel habilidad de hacernos ignorar lo obvio, nos hace buscar excusas para lo que no se puede justificar. Veía a Emily cada vez más distante, inmersa en su trabajo, en sus excusas, en un mundo que ya no lo incluía a él. Lo que alguna vez fue un hogar compartido comenzó a sentirse como un espacio compartido entre dos extraños. Intentó no asfixiarla, intentó respetar su tiempo, creyendo que todo era solo una etapa, que su matrimonio era lo suficientemente fuerte como para resistir las turbulencias naturales de la vida. Pero las dudas, aunque ignoradas, crecen silenciosamente, y el malestar se convirtió en un peso que cargaba sin poder compartir con nadie. Las noches que alguna vez estuvieron llenas de conversaciones sobre el día, risas, planes para el futuro, fueron reemplazadas por silencios incómodos y respuestas vagas. Emily salía cada vez más, siempre citando compromisos laborales, reuniones que se hacían horas extras, reuniones corporativas que se hacían más frecuentes. Richard intentó participar en ese mundo suyo, le preguntó si podía acompañarla a uno de los eventos, pero recibió una sonrisa forzada y una rápida excusa sobre lo aburridas que serían las cenas y las interminables discusiones sobre marketing y números. Aceptó, como siempre, tratando de ser el marido comprensivo que nunca invadió el espacio de su esposa. Pero esa noche, mientras Emily se arreglaba frente al espejo, elegía un vestido que no había visto en meses y se ponía un perfume que nunca usaba, Richard sintió que algo dentro de él se rompía. No dijo nada. Acabo de mirar. Observó la forma en que ella se miraba en el espejo, cómo se arreglaba el cabello con un cuidado que ya no tenía cuando estaba con él, como la ansiedad en sus ojos no era de cansancio, sino de expectación. Estaba radiante y eso lo asustó. No dijo que se quedaría despierto y esperaría. Él simplemente la besó en la mejilla y la vio salir por la puerta, mientras el eco de los tacones altos desaparecía en el pasillo. Se quedó solo, sentado en el sofá, sosteniendo un vaso de whisky que ni siquiera notó cuando estaba lleno. Las horas transcurrieron lentamente, arrastrándose, y, sin darse cuenta,
cogió su celular y empezó a mirar el reloj. Medianoche. La 1 de la madrugada. Ni mensajes ni llamadas. Trató de alejar los pensamientos que martilleaban en su mente, trató de confiar en su esposa. Pero la confianza es un hilo fino y, cuando empieza a deshilacharse, difícilmente se puede reparar. Fue esa mañana cuando algo cambió. Emily llegó, quitándose los zapatos en la puerta como para evitar cualquier ruido. El olor del perfume de hombre mezclado con el de ella llenó el aire, y Richard sintió una punzada en el pecho, como si todas las dudas se convirtieran en certezas tajantes. No dijo nada. Él simplemente observó cómo ella sonreía de manera diferente, mientras evitaba el contacto visual y decía que estaba cansada, que quería ducharse y dormir. Él simplemente murmuró, buenas noches, y esperó. Esperó hasta que la escuchó meterse en la ducha, esperó hasta que el ruido del agua cubrió cualquier sonido que pudiera hacer. Y luego, algo que nunca antes había hecho. Tomó su bolso, lo abrió lentamente, sintiendo que su corazón se aceleraba. No sabía exactamente qué buscaba, tal vez una pista, una respuesta que pudiera aliviar su angustia o confirmarla de una vez por todas. Dentro del bolso encontró un lápiz labial que no era suyo, una nota de un restaurante caro y un pequeño frasco de perfume masculino. Su pecho se apretó, su mente daba vueltas en un torbellino de pensamientos. Ahora no era solo una duda. Había algo concreto, algo que no se podía explicar con otra excusa conveniente. Dejó todo en su lugar, cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Cuando Emily salió de la ducha, con el pelo todavía húmedo y enfundado en su camisón de algodón, él la miró sin decir nada. Había un abismo entre ellos que solo uno de ellos parecía no notar. Al día siguiente algo en él cambió. Richard ya no era el hombre que aceptaba respuestas vagas y promesas vacías. Empezó a prestar atención, empezó a notar cada pequeño detalle, cada mensaje leído y sin respuesta frente a él, cada excusa que surgía cuando intentaba programar algo juntos. Notó que Emily sonreía más en su teléfono que cuando estaba con él, que su mente vagaba hacia lugares que él no conocía, que su perfume siempre tenía un toque de algo que no le pertenecía. Pero necesitaba más. Necesitaba la verdad, incluso si era cruel, incluso si destrozaba cada pedazo de lo que alguna vez creyó que era inquebrantable. Fue entonces cuando decidió seguir a Emily. No por celos enfermizos, no por obsesión, sino porque necesitaba saberlo. Necesitaba enfrentar la realidad que tanto intentaba ignorar. Eligió una noche en la que ella dijo que tenía una reunión importante, una cena que no podía evitarse. Esperó a que ella se fuera, le dio unos minutos y se subió al auto. La siguió de lejos, sintiendo su corazón acelerarse en cada semáforo cerrado, en cada curva. Condujo hasta un restaurante elegante, un lugar al que nunca sugirió ir juntos. Bajó del auto, se arregló el vestido, sonrió a alguien que ya la esperaba en la puerta. Fue en ese momento que Richard sintió que su mundo se desmoronaba. El hombre que la esperaba no era otro que el jefe al que tanto elogiaba, aquel cuyo nombre aparecía en conversaciones casuales como un simple superior, alguien que la inspiraba. Pero ahí, en ese momento, no había formalidad, no había respeto profesional. Había intimidad, había complicidad, había algo que nunca había visto cuando Emily lo miraba. Entraron juntos, se sentaron en una mesa privada y, a medida que avanzaba la noche, Richard vio todo lo que necesitaba ver. Las miradas, las manos que discretamente se tocaban sobre la mesa, la risa fácil, el brillo en los ojos que ya no reconocía. Se quedó allí, afuera, observando a la mujer que amaba ser otra persona, alguien que no conocía. El tiempo parecía haberse ralentizado, cada detalle ardía en su interior. Cuando Emily sonrió y tomó la mano de su jefe, como si fuera el gesto más natural del mundo, Richard lo supo. Sabía que todo lo que construyó, todo por lo que luchó, había sido destruido sin que él siquiera se diera cuenta. La traición, cuando se revela, no viene con gritos ni explosiones. Viene en el silencio cortante de la certeza, en el dolor que aprieta el pecho como un golpe seco. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de ese momento hundirse en él. Y entonces supe que nada volvería a ser igual. Richard pasó los siguientes días aturdido, su mente oscilando entre la ira, la incredulidad y el dolor aplastante que consumía cada parte de su ser. Intentó continuar con su rutina, intentó actuar como si no lo supiera, pero era imposible.
Cada vez que veía a Emily, cada vez que escuchaba su voz, sentía como si estuviera frente a un extraño, alguien que le había mentido con tanta naturalidad que le hacía preguntarse si, en algún momento, realmente la había conocido. Quería confrontarla, quería que ella lo mirara a los ojos y le dijera la verdad, pero sabía que no sería tan simple. Emily tenía habilidad para manipular las palabras, distorsionar los hechos y hacer que las cosas parecieran menos serias de lo que realmente eran. Esa noche, él la esperó en la sala, sentado en silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa de cristal. El reloj era casi medianoche cuando entró, apagando rápidamente su teléfono celular antes incluso de mirarlo. Richard se dio cuenta de ello y sintió el sabor amargo de la confirmación. Cuando notó su expresión seria, dudó por un segundo, pero luego forzó una sonrisa y caminó hacia él como si nada fuera de lo común. Dijo que la cena duró más de lo que esperaba, que estaban discutiendo un nuevo proyecto y que apenas vio pasar el tiempo. Richard se limitó a mirarla, el silencio entre ellos hacía que el aire fuera pesado, sofocante. Esperó a que ella terminara su excusa antes de levantarse lentamente y mirarla. Lo sé. Eso es todo lo que dije, pero el impacto fue inmediato. Emily parpadeó un par de veces, el color desapareció de su rostro mientras su postura cambiaba sutilmente, como si tratara de entender exactamente lo que quería decir. ¿Sabes qué? Él no apartó la mirada. Lo sé todo. Por un momento se quedó quieta y luego soltó una risa nerviosa, cruzándose de brazos como si intentara protegerse. Richard, ¿de qué estás hablando? Has estado actuando extraño durante días, no mientas. Su voz era baja, pero tenía un peso que la hizo callar. Te vi. Te seguí esa noche. Te vi con él. Lo vi todo. El silencio que siguió fue penetrante. Emily abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su rostro se contrajo en algo entre la culpa y la desesperación, como si estuviera a punto de negarlo pero se diera cuenta de que era inútil. Ella apartó la mirada, se pasó las manos por el cabello y exhaló profundamente antes de mirarlo de nuevo. Ricardo, yo. Levantó la mano, deteniendo cualquier excusa que ella estuviera a punto de dar. No quería oírlo. No era necesario. ¿Cuánto tiempo? Ella dudó. ¿Cuánto tiempo, Emily? Unos meses. Cerró los ojos por un momento, absorbiendo la respuesta. Una parte de él quería gritar, quería derribar todo lo que lo rodeaba, quería que ella sintiera incluso un fragmento del dolor que lo atravesó. Pero se obligó a mantenerse firme. ¿Y me ibas a decir cuándo? Ella sacudió la cabeza y su voz salió temblorosa. No lo sé. Yo no quise lastimarte, Richard. Te juro que no fue planeado. No sé qué pasó, solo, sabes exactamente lo que pasó, la interrumpió con voz aguda. Tomaste una decisión. Elegiste mentir, elegiste traicionarme, elegiste destruir lo que construimos. Emily tragó saliva y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Me perdí, me sentí asfixiada, sentí como si algo en mí se hubiera ido, y de alguna manera él me hizo sentir viva otra vez. Pero nunca quise lastimarte. Richard se rió, un sonido sin humor, lleno de amargura. ¿Y crees que eso me consuela? ¿Que de alguna manera te quita lo que hiciste? Ella abrió la boca para responder, pero él ya no la escuchaba. Su corazón latía en su pecho como un tambor, sus manos apretadas en puños a los costados. Lo único que quería era que esa conversación terminara, que esta mujer frente a él, la que ya no era su Emily, desapareciera de su vida. Y entonces, su teléfono vibró. Sus ojos se posaron en el dispositivo, todavía en su mano. Ella se quedó helada. ¿Quién es? Richard, por favor. Caminó hacia adelante y agarró el teléfono celular antes de que ella pudiera reaccionar. Desbloqueado. Abrir mensajes. Y ahí estaba, la prueba final. El nombre del jefe, el mensaje breve y casual. ¿Llegaste bien? Hoy fue increíble. No puedo esperar a mañana. Richard sintió que se estaba quedando sin aire. Miró a Emily y allí, en ese momento, no había nada más. Ni amor, ni tristeza, ni esperanza. Solo una aspiradora. Quiero el divorcio.
Emily se tapó la boca con la mano y el sonido de un sollozo ahogado resonó por la habitación. Pero él ya había tomado su decisión. Él se fue, dejándola sola con sus lágrimas, sus disculpas vacías y el peso de las decisiones que tomó. Pero el destino todavía tenía algo reservado para ella. Porque la traición nunca viene sin consecuencias. Y Emily pronto descubriría que había perdido mucho más que un marido fiel. Ella lo había perdido todo. Richard salió de la casa esa noche sin mirar atrás. Le ardía el pecho, le temblaban las manos, pero sabía que si permanecía allí unos minutos más, podría decir o hacer algo de lo que se arrepentiría. El aire frío de la mañana mordió su piel mientras caminaba sin rumbo, con solo el peso aplastante de la traición ardiendo en su interior. Necesitaba espacio, necesitaba salir del entorno donde cada mueble, cada olor, cada sombra les recordaba a Emily y a él juntos. Pero ahora ese, juntos, ya no existía. Pasaron las horas hasta que se detuvo frente a un hotel, un lugar sencillo y discreto. No quería llamar a mis amigos, no quería hablar, no quería escuchar consejos. Solo quería alejarme y dejar que el tiempo arrastrara ese peso hasta que pudiera respirar de nuevo. En la habitación estrecha y sin carácter, se sentó en el borde de la cama, mirando al vacío. Su celular vibró sin parar en su bolsillo. Sabía quién era, pero no tenía fuerzas para mirar. No quería leer mensajes pidiendo perdón, no quería escuchar excusas tontas, no quería nada más de ella. Emily estaba en casa, tal vez sentada en el sofá donde tantas veces se habían acurrucado, tal vez llorando, tal vez preguntándose si él volvería. Pero sabía que no había vuelta atrás. Esta vez no. Después de todo, no a la mañana siguiente, regresó a casa solo para recoger algo de ropa y pertenencias esenciales. El silencio en la habitación era pesado. Emily estaba sentada en la mesa de la cocina, con los ojos rojos e hinchados, sosteniendo una taza de café que ni siquiera parecía notar que se estaba enfriando en sus manos. Cuando vio entrar a Richard, se levantó de repente, vacilante, como si no supiera si acercarse o alejarse. «Ricardo, yo». «Ahora no», interrumpió, caminando directamente hacia el dormitorio. Ella lo siguió pero se mantuvo a una distancia cuidadosa, observando cómo él tomaba una maleta y comenzaba a meter algo de ropa en ella sin preocuparse por la organización. «No tienes que ir. Podemos resolver esto». Su voz era un hilo frágil de desesperación, pero ni siquiera se detuvo a mirarla. ¿Resolver qué, Emily? Metió una camisa en su maleta y finalmente la miró. ¿Abordar el hecho de que mentiste? ¿Que me engañaste durante meses? ¿Que me miraste a los ojos tantas veces y fingiste que no pasaba nada? Se mordió el labio inferior y su rostro se contrajo entre la culpa y la impotencia. Sé que me equivoqué, pero, todavía te amo, Richard. Dejó escapar una risa sin humor. ¿Amor? ¿A eso lo llamas amor? Cerró la maleta con un movimiento repentino y pasó junto a ella, regresando a la sala de estar. Si realmente me amaras, nada de esto habría pasado. Por favor, ella extendió la mano y le tocó el brazo, pero él se apartó como si su toque lo quemara. No hagas esto, dijo, con voz profunda, cargada de cansancio. No intentes detenerme ahora. Tú tomaste tu decisión y ahora debes lidiar con las consecuencias. Emily se quedó quieta, con las lágrimas corriendo por su rostro, pero Richard ya no sintió pena. No pude sentirlo. Simplemente tomó sus llaves y caminó hacia la puerta. Voy a hablar con un abogado. Quiero resolver el divorcio lo más rápido posible. Ella jadeó, como si esas palabras hubieran golpeado su pecho como un puñetazo. ¿Divorcio? Richard, no desperdicies todo lo que hemos construido. Se volvió hacia ella, sus ojos cargaban con el peso de meses de mentiras y engaños. Lo tiraste a la basura. Solo estoy terminando lo que empezaste. Y luego se fue, sin mirar atrás, sin darle una oportunidad más de hablar, de suplicar, de intentar arreglar lo que ya estaba roto sin posibilidad de reparación. Los siguientes días fueron borrosos. Alquiló un pequeño apartamento mientras solucionaba los problemas del divorcio, dividiendo su tiempo entre el trabajo y los intentos fallidos de ocupar su mente en otra cosa que no fuera Emily y su traición. Pero fue difícil. Todo le recordó. Los lugares que frecuentaban,
los hábitos que crearon juntos, incluso el simple hecho de dormir junto a una almohada vacía. Pero el destino, siempre implacable, tenía un último golpe que asestar. Richard salía del trabajo cuando recibió una llamada inesperada de un amigo cercano. Respondió, esperando una conversación de rutina, pero la voz al otro lado de la línea transmitía una tensión que hizo que se le oprimiera el pecho. Richard, no sabía cómo decirte esto, pero creo que necesitas saberlo. Frunció el ceño y se detuvo en medio del estacionamiento. ¿Qué fue? Hubo una pausa. Emily perdió su trabajo. Por un momento, Richard solo sintió confusión. ¿Qué? La despidieron. No conozco todos los detalles, pero dicen que su jefe, el tipo con el que te engañaba, estaba involucrado en un escándalo. Fraude, malversación de dinero de la empresa, algo grande. Y como ella trabajaba directamente con él, captaron algunos mensajes comprometedores entre los dos. La empresa decidió que lo mejor era despedirla también. Richard guardó silencio, procesando las palabras. ¿Y hay más?, continuó el amigo. Parece que ya está con otra persona. Dijeron que lo vieron con un nuevo empleado hace unas noches. Emily, parece que la han dejado. La noticia lo golpeó como un shock frío. Podía sentir satisfacción, venganza, cualquier emoción que justificara todo el sufrimiento por el que pasó. Pero lo único que sintió fue un vacío. Emily había desechado su matrimonio por una ilusión. Por un hombre que, al final, la utilizó y la descartó como si fuera nada. Y ahora estaba sola, sin trabajo, sin su amante, sin la vida que intentó construir sobre mentiras. Richard colgó el teléfono sin contestar y miró al cielo, sintiendo un peso inexplicable disiparse de su pecho. En ese momento se dio cuenta de que Emily ya no era su problema. Su sufrimiento, su caída, sus decisiones, todo ahora le pertenecía solo a ella. Se subió al auto y condujo a casa, sabiendo que, por primera vez en meses, finalmente podía respirar sin cargar con el peso de un amor que ya no estaba allí. Los días que siguieron fueron silenciosos para Richard, pero no vacíos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida ya no estaba ligada a Emily y la traición que había cometido. Había un peso que ya no cargaba, un dolor que, aunque seguía presente, comenzaba a disiparse. No se sintió enojado. No sentí satisfacción. Lo que quedaba ahora era solo aceptación. Lo inevitable había sucedido y él estaba allí, entero, todavía de pie. Pero el destino, incluso cuando parece haber cerrado el círculo, siempre encuentra maneras de poner a prueba a un hombre. Fue un sábado por la mañana, cuando Richard estaba organizando su nuevo hogar, que escuchó el insistente timbre de su teléfono celular. Respondió sin siquiera mirar el identificador de llamadas, esperando que fuera algo trivial, pero la voz al otro lado de la línea lo dejó paralizado. Emily. Su voz era débil, sin vida, llena de una desesperación contenida que le revolvió el estómago. Ella dudó antes de pronunciar su nombre, como si la mera mención fuera un doloroso recordatorio de lo que había perdido. Él no respondió de inmediato, solo esperó. Necesito verte, su voz salió casi como un susurro, y Richard sintió que se le oprimía el pecho. No creo que sea una buena idea, respondió, sin enfado, sin resentimiento. Solo la verdad. Por favor, insistió, con la voz entrecortada, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero necesito hablar contigo. Hubo un largo silencio antes de que suspirara. Una parte de él quería decir que no, quería marcharse para siempre, quería cortar cualquier vínculo restante. Pero otra parte, una parte que no podía ignorar, quería saber. Quería entender qué quedaba de Emily después de todo lo sucedido. Y así, contra su instinto, aceptó. Cuando la vio, unas horas más tarde, sentada en un café lejos de cualquier recuerdo compartido, se dio cuenta de que la mujer que tenía delante ya no era la misma. Emily parecía más pequeña, más frágil, como si el peso de las consecuencias hubiera caído sobre ella con fuerza aplastante. El brillo en los ojos que una vez amó había desaparecido, reemplazado por un vacío inquietante. Se sentó lentamente, sus dedos temblaban levemente mientras sostenían la taza de café que ni siquiera intentó beber. Ricardo no dijo nada.
Él simplemente esperó a que ella hablara. Lo perdí todo, finalmente rompió el silencio, su voz apenas audible. El trabajo, la reputación, las amistades que pensé que eran verdaderas. Él me usó, Richard. Me hizo creer que yo significaba algo, que era especial, y en el momento en que ya no lo necesitaba, fui descartado como si no fuera más que un detalle insignificante en su vida. Richard se limitó a asentir, sin expresar sorpresa. Él ya lo sabía. Siempre supe que sería así. No te estoy pidiendo perdón, continuó, con la respiración entrecortada. Sé que lo que hice es imperdonable. Te traicioné. Traicioné al hombre que más me amaba en este mundo, tiré el único amor verdadero que tenía por una ridícula ilusión. Richard respiró hondo y se cruzó de brazos sobre la mesa. Entonces, ¿por qué me llamaste aquí, Emily? Se mordió el labio y miró hacia la calle, como si buscara palabras. Porque no sé quién soy sin ti. Cerró los ojos con fuerza, como si se lo dijera tanto a ella misma como a él. Y quería que supieras que lo lamento. Con cada parte de mi ser, lo lamento. Observó a la mujer que tenía delante, tratando de encontrar dentro de sí cualquier resto de la persona que una vez amó. Pero lo que quedaba ahora era solo un eco lejano. Ya no sentía odio, ya no sentía deseo de venganza. Pero tampoco sentía amor. Espero que algún día encuentres una manera de perdonarte a ti mismo, dijo con voz tranquila pero firme. Pero no soy la persona que puede hacer eso por ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas y Richard supo que finalmente lo había entendido. Allí no quedaba nada que salvar. Ella asintió lentamente, pasándose las manos por el cabello, luciendo más perdida que nunca. Yo solo, quería que supieras que todavía te amo. Suspiró, sintiendo un peso diferente en su pecho. Pero ya no te amo. Y en ese momento supo que era libre. Emily bajó la cabeza y dejó que algunas lágrimas cayeran sobre sus manos. Pero Richard no se quedó a verla llorar. Se levantó, la miró por última vez y se fue, dejando atrás no solo un matrimonio destruido, sino un capítulo de su vida que finalmente estaba cerrado. Mientras caminaba por las calles, sintió algo que no había sentido en meses: paz. Y tal vez, solo tal vez, estuviera listo para empezar de nuevo. Richard salió de ese café sin mirar atrás. El peso que soportó durante meses parecía disiparse lentamente. La conversación con Emily no lo hizo feliz ni aliviado, pero le hizo ver algo importante: ya no pertenecía a esa historia. El pasado estaba ahí, inalterable, inmutable, pero no necesitaba seguir definiendo tu futuro. Por primera vez, se dio cuenta de que ya no necesitaba cargar con esa carga. Los días siguientes fueron diferentes. Regresó al trabajo con una nueva actitud, sin que las sombras de lo vivido lastraran cada uno de sus pasos. Los colegas notaron el cambio. No es que estuviera completamente curado, cicatrices como esas nunca desaparecen por completo, pero ya no parecía alguien que vivía con un dolor interminable. Por primera vez empezó a salir más, a ir a lugares nuevos, abriendo espacios para conversaciones que antes habría evitado. Y así, en una de esas noches, sucedió algo inesperado. Estaba en un bar, un lugar tranquilo, alejado de cualquier recuerdo asociado al pasado. Estaba bebiendo lentamente un trago, observando el movimiento a su alrededor, cuando una voz suave interrumpió sus pensamientos. ¿Puedo sentarme? Levantó la vista y vio a una mujer de discreta sonrisa y ojos curiosos. Su cabello caía sobre sus hombros en sutiles ondas y su postura era relajada, como si estuviera allí parada sin otra intención que disfrutar de la noche. Por supuesto, respondió sorprendido de sí mismo. Ella sacó la silla y se sentó, mirándolo por un momento antes de reírse levemente. Tienes la expresión de alguien que ha pasado por una tormenta. Arqueó una ceja, tomó el vaso y agitó el líquido en su interior. Y tienes el aspecto de alguien que ha visto a mucha gente así. Ella asintió, con un brillo divertido en sus ojos. Trabajo con personas. He aprendido a identificar a aquellos que están tratando de encontrar un nuevo comienzo. Richard sonrió por primera vez en mucho tiempo. ¿Y crees que soy uno de esos? Ella ladeó la cabeza, como si evaluara la respuesta antes de hablar. Creo que ya pasó la parte difícil.
Ahora solo tienes que decidir si quieres seguir adelante o seguir mirando hacia atrás. Él no respondió de inmediato. Por primera vez, la idea de seguir adelante parecía real. Posible. Ya no se sentía enojado con Emily. No sentí ningún deseo de venganza, ni tristeza. Lo que quedaba ahora era un hombre que había sobrevivido a algo devastador, pero que aún tenía mucho por qué vivir. Los minutos transcurrieron sin prisas y la conversación entre ellos fluyó sorprendentemente bien. Richard se encontró contando partes de su vida que no había mencionado en mucho tiempo, mientras escuchaba historias de ella que le hicieron olvidar todo lo anterior. Cuando terminó la noche, ella se levantó, se arregló el cabello y lo miró con una sonrisa sincera. Fue agradable hablar contigo, Richard. Se sorprendió al darse cuenta de que no quería que la noche terminara ahí. ¿Puedo verte de nuevo? Ella dudó por un momento, pero su mirada no era de rechazo, sino de sorpresa. Me encantaría. Y entonces, por primera vez desde que todo sucedió, Richard sintió algo diferente. Un rayo de esperanza. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones que se convirtieron en reuniones, reuniones que se convirtieron en algo más. No fue un romance apresurado, no fue un escape, no fue una medicina para sus heridas. Fue algo natural, construido con el tiempo, con respeto. No esperaba conocer a alguien tan pronto, pero se dio cuenta de que no era hora. Se trataba de estar preparado. Emily, por otro lado, tomó un camino diferente. El arrepentimiento, aunque sincero, no trajo redención. La traición no solo destruyó su matrimonio, sino también su reputación, su confianza en sí misma y su forma de ver el mundo. Intentó reconstruir su vida, pero la sombra de lo que hizo la siguió en cada paso. Los amigos que creía haber desaparecido, las oportunidades profesionales cerradas y el futuro que creía estar construyendo se desmoronó ante sus ojos. Una noche cogió el teléfono y marcó el número de Richard. Su dedo se mantuvo sobre el botón de llamada, pero en el último momento se rindió. Ella sabía que él había seguido adelante. Y sabía que no tenía derecho a interferir en eso. Richard nunca miró hacia atrás. Su nuevo capítulo apenas comenzaba y esta vez no dejaría que nada lo atara al pasado. Richard miró la ciudad a través de la ventana de su apartamento, el reflejo de las luces de la ciudad dibujando un nuevo horizonte ante él. El pasado ya no pesaba tanto, y aunque las cicatrices seguían ahí, ya no sentía dolor al recordarlas. Todo lo sucedido lo transformó, pero no lo destruyó. De hecho, se dio cuenta de que era más fuerte que nunca. La traición de Emily, la decepción, la humillación, todo parecía parte de otra vida, una que él ya no habitaba. Su don era diferente ahora. Había una paz tranquila en su rutina, algo que no había sentido en mucho tiempo. Ya no hubo noches de insomnio reflexionando sobre palabras dichas, gestos fríos o ausencias inexplicables. Ahora, cada día era suyo, sin la sombra de alguien que no supiera valorar todo lo que tenía para ofrecer. Emily, por otro lado, siguió una trayectoria completamente diferente. El arrepentimiento la consumió, corroyó cada decisión que tomó. El tiempo no había sido amable con ella. Desde que perdió su trabajo y fue rechazada por el hombre por el que destruyó su matrimonio, todo pareció desmoronarse lentamente a su alrededor. Intentó buscar nuevas oportunidades, pero su reputación empañada la precedía en cada entrevista. El ambiente empresarial era pequeño, la gente hablaba y nadie quería asociar su nombre con el escándalo en el que estaban involucrados. No solo perdió su estabilidad financiera, sino que también perdió cualquier rastro de seguridad emocional que alguna vez tuvo. El orgullo que le impedía ver lo que realmente importaba ahora se convirtió en una sombra amarga de todo lo que había sido. Intentó seguir adelante, intentó encontrar consuelo en nuevas relaciones, pero nada comparado con lo que tenía con Richard. Hubo una noche en que ella, sentada en el sofá de la casa que alguna vez compartieron, miraba la pantalla de su celular, respirando con dificultad. Su número todavía estaba guardado en sus contactos, y su nombre todavía era un eco familiar que hacía que se le oprimiera el pecho. La necesidad de marcar, de escuchar su voz por última vez, de pedir verlo, era casi irresistible. Pero sabía que incluso si él respondía, nada cambiaría. Él no volvería. Ya lo había superado, ya había seguido adelante y Emily era solo la sombra de un pasado que ya no quería cargar.
Dejó caer su teléfono celular sobre la mesa con un suspiro tembloroso y abrazó sus rodillas, permitiendo que las lágrimas cayeran en silencio. Mientras tanto, Richard caminaba junto a la mujer que había conocido recientemente, presencia que, poco a poco, se convirtió en un refugio inesperado. Todavía no tenían prisa, todavía se estaban descubriendo, pero había algo allí que él reconoció, un comienzo. Uno que no se basara en el dolor o la traición, sino en la elección. En libertad. No quería que ella fuera un reemplazo de lo que perdió, porque en verdad, él no había perdido nada. Lo que pensaba que era amor por Emily se convirtió en una ilusión, y ahora comprendió que el verdadero amor no se asfixia, no se desgasta, no se convierte en una carga. Fue ligero, fue simple, fue una elección mutua, no un intento desesperado por mantener algo que ya estaba muerto. Pasó el tiempo y la vida siguió su curso. Emily se vio obligada a afrontar todas las consecuencias de sus acciones sin nadie que la detuviera. Perdió amigos, perdió oportunidades, perdió el respeto incluso por sí misma. Intentó reconstruirse, intentó buscar nuevas formas de continuar, pero siempre estuvo ese peso sobre su espalda. Esa certeza de que podría haberlo tenido todo y destruirlo con sus propias manos. En cuanto a Richard, nunca miró hacia atrás. Su futuro era un camino abierto, limpio, sin sombras. Un camino que, por primera vez, recorrió sin miedo. Ahora te toca a ti contarnos qué te pareció esta historia. Comenta tu opinión a continuación y comparte con nosotros lo que más te impactó. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias impactantes y llenas de giros y vueltas. Y recuerda, aquí no apoyamos las trampas de ninguna manera. Quien juega con los sentimientos de los demás siempre paga el precio. Hasta la próxima.